Un aplauso para ellos, por favor. Este par de historiadores jóvenes, no creo que es muy importante esta labor directora de ustedes de apoyar, ¿no?, estas iniciativas, porque definitivamente se robustece mucho la identidad de los lugares y el movimiento cultural de una población como es San Luis Río Colorado, que ahorita hablábamos y decimos, bueno, es que parece que está muy lejos, ¿no? Y sí está lejos, pero pues es parte de Sonora y somos pues municipios hermanos, ¿no? Todos. Entonces, bueno, celebro grandemente que se haga este evento y ojalá que es el primero, pero que haya un segundo, un tercero, un cuarto y que eventualmente estén festejando ahí un gran aniversario. Bien, para iniciar con esta charla, bueno, yo este tema lo traje o lo presenté cuando me invitaron, porque es el tema que yo trabajé en mi tesis de maestría ya hace algunos años, pero bueno, estoy escribiendo un texto en estos últimos semanas, meses, con relación a este mismo tema. Entonces dije, bueno, como lo traigo así como más fresco, dije voy a trabajar ese tema. Primeramente, ¿cómo que era Sonora en esa época? Bueno, estaba gobernado por, me voy a ir un poco rápido por el tiempo, estaba gobernado principalmente por tres personas, Ramón Corral, Luis Emeterio Torres, un general, un militar, y Rafael Izábal, y era lo que se le conoció como el triunvirato sonorense, ¿no? Estos tres hombres que se pasaron el poder durante estos prácticamente 3 décadas de porfiriato en Sonora. Y bueno, entre ellos detentaron, digamos, el poder ejecutivo del Estado, cada uno con sus características. Por ejemplo, el caso de Ramón Corral apoyó mucho o quiso aportar mucho a la educación del Estado. En el caso de Luis Emeterio Torres y de Rafael Izábal, por ejemplo, bueno, fueron los que iniciaron, digamos, o tuvieron como esta guerra contra los yaquis, principalmente Rafael Izábal, ¿no? Entonces, digamos que en el contexto político ellos fueron los gobernantes. También lo que se conoce como la paz indígena o la Pax Porfiriana, que se le conoce, que es, bueno, van a pacificar principalmente a los apaches, ¿no?, que era como esta etnia que desde ya siglos atrás venía, digamos, azotando sobre todo el noreste de Sonora. Y bueno, con esta se logra esta paz con los apaches por muchas cuestiones, entre otras cosas por la cuestión de la frontera con Estados Unidos, en fin. Pero bueno, se logra tener ya como esta paz hacia la década de 1890, aunque nunca se logró realmente en el caso de los yaquis. Pero esto, bueno, generó que entonces el gobierno ya pudiera destinar parte de su recurso, de su presupuesto anual a otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo va a ser la educación? E incluso van a ser las fiestas cívicas. Si uno revisa los presupuestos del gobierno del Estado de la década de 1870, 1880, un grueso ahorita no recuerdo exactamente el porcentaje, pero más o menos pudiera decirles que entre el 25 y el 30%, si no es que más, del presupuesto anual se iba únicamente en la guerra contra los yaquis y los apaches, ¿no? Entonces, bueno, cuando se pacifican, o relativamente se pacifican, pues ya este dinero, digamos, se puede invertir en el mejor de los casos en otras cosas. También va a haber una proliferación de poblaciones nuevas como Empalme, como Cananea, entre otras, que van a nacer sobre todo por las cuestiones de la traza del ferrocarril. Va a haber un aumento en la educación. Ojo, va a haber un aumento de escuelas, no obstante, el analfabetismo va a seguir siendo alto, ¿no? Entre otras cosas, pues porque mucha gente, aun cuando va a haber escuelas, no van a tener como acceso a ellas por la pobreza o por los usos y costumbres incluso de pues padres de familia que no permitían incluso que sus hijos asistieran a la escuela. Y también va a haber un aumento poblacional de poco más de 100,000 habitantes entre 1891 y 1910. A lo mejor ahorita nos pareciera muy poco, ¿no? Hay 265,000 habitantes en Sonora en aquella época y creo que aquí en San Luis Río Colorado ahorita rondan alrededor de los 200,000, ¿no? Pero bueno, para la época que haya un crecimiento de 100,000 habitantes en 2 décadas es un crecimiento bastante considerable, tomando en cuenta la alta mortalidad infantil que había en esa época, ¿no? ¿Qué va a ser el porfiriato en términos generales? Ya digamos, hablando a nivel nacional, bueno, va a tener 3 principios, que va a ser el orden, el progreso y la paz, ¿no? Que haya un orden entre la población, que haya un progreso. El progreso, el porfiriato lo va a ver más que como un progreso de las masas, es decir, que la gente no sea pobre, que la gente esté educada, lo van a ver más desde el lado material, ¿no? O sea, el progreso se va a materializar, se va a ver
en caminos, en trenes, en telégrafos, en teléfonos, en edificios públicos, más que en el progreso propiamente de la gente. ¿Por qué? Porque se creía que en aquel tiempo, si había como un progreso material, como que la gente automáticamente iba poco a poco a progresar. Nosotros sabemos, bueno, la historia nos ha enseñado que no, y el tiempo nos ha dicho que no, que al contrario, la brecha social se abrió mucho entre ricos y pobres. También va a haber paz, es lo que se le conoce, les decía ahorita, como la Pax Porfiriana o una paz forzada, ¿no? Porque sí, había paz, pero había paz porque el gobierno era un gobierno vertical desde la Ciudad de México que impedía levantamientos, impedía rebeliones, impedía disidencias. Si había un periodista, por ejemplo, en X lugar del país que estaba publicando contra el gobierno, que tenía un periódico, etcétera, le cerraban la imprenta, lo encerraban en San Juan de Ulúa, en fin, para evitar que hubiera estas disidencias, ¿no? Y cuando llegó a verlas, como en Tomochic, por ejemplo, con al grito de la Viva Santa de Cabora en 1891, más o menos, con la huelga cananea en 1906 y la de Río Blanco en 1907, pues ¿qué pasó? Que hubo unas fuertes represiones para que eso no creciera. Y finalmente, algo que también tenía el porfiriato, que esto no se ve tanto en los libros de texto, pero que yo, bueno, revisando diferentes textos cuando trabajaba este tema, lo vi, era la homogeneización, es decir, que toda la población fuéramos muy parecidos. Se estaba creando un mexicano. A ustedes ahorita, si les hablan de México, ¿qué se imaginan? Pues bueno, piensan en el himno nacional, piensan en el escudo, en la bandera, en los tres colores, verde, blanco y rojo. Incluso vemos todos a la Ciudad de México como este centro, ¿no? Como nuestra capital. Incluso aunque no tengamos o no sepamos si tenemos sangre azteca, como que nos identificamos con la etnia o con el grupo azteca, aun cuando realmente tengamos quizás sangre yaqui o sangre mayo, etcétera. Pero bueno, es esta homogenización, es decir, esta creación de la nacionalidad, ¿no? Que todos nos pareciéramos y que desde Sonora hasta Yucatán, desde Tamaulipas hasta Chiapas hubiera un sentimiento de nación y un sentimiento de pertenencia a. Incluso es en ese tiempo cuando va a empezar, aunque despacio, a decrecer también el uso de las lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque se le va a dar mayor importancia o se le va a dar primacía al castellano, ¿no? ¿Para qué? Para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Entonces no haya como, digamos, estas diferencias. Ahora sí, ya entrando a lo que es propiamente la fiesta, que es el tema que me tiene ahorita aquí. ¿Qué es la fiesta o cómo podemos ver a la fiesta? La fiesta, primeramente, es una ruptura de la monotonía. Cuando hay una fiesta, sea un cumpleaños, sea una fiesta de bautizo, sea una fiesta de una boda, etcétera, se rompe la monotonía, se rompe el día a día. Incluso las fiestas que muchos jóvenes de aquí tienen los sábados, ¿no? Que son nomás juntadas a lo mejor en una calle o en una casa, rompen la monotonía de la semana. Entonces, eso buscaban las fiestas. Las fiestas se originaron en una época muy primitiva del ser humano. De hecho, las fiestas empezaron, por ejemplo, cuando cambiaba la estación, cuando iniciaba, por ejemplo, la época de la primavera. Se hacían fiestas en algunos lugares, pues para dar inicio, por ejemplo, a la época de las siembras. O bien se hacía fiesta cuando había la cosecha, en la época de la zafra o de la cosecha se hacían fiestas. Entonces, es a partir de ahí que inician estas festividades que después las van a retomar las diferentes religiones. En el caso de nosotros, la religión que nos interesa para efectos de México y para efectos de los estudios, pues es la religión católica, ¿no? Que va a ser la predominante, que es la que van a traer los europeos. Y entonces, estas fiestas van a también tener un sincretismo. Todos conocen o han escuchado hablar del Día de Muertos, ¿no? Bueno, pues el Día de Muertos era una fiesta que hacían los indígenas, pero entonces el catolicismo la hace coincidir con la fiesta de los fieles difuntos o de todos los santos para que no sea una fiesta pagana, ¿no? Entonces es ese sincretismo, esa unión de ambas fiestas. Bueno, durante la colonia o durante el virreinato, las principales fiestas que va a haber en lo que entonces era la Nueva España van a ser las fiestas religiosas, por ejemplo, Corpus Christi, que va a ser una fiesta muy importante, la de Corpus Christi, la fiesta de la Semana Santa, los días santos, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de Felipe de Jesús y bueno, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, la fiesta de San Hipólito, entre otras. Y en cada pueblo pues van a estar las fiestas patronales, ¿no? De la Virgen de la Purísima Concepción, de la Virgen de Loreto, etcétera. Y esas fiestas, ese calendario va a ser un calendario litúrgico, ¿no? Este calendario litúrgico nos va a ir partiendo el año en partes. De hecho,
para los que saben, pues antes de la Semana Santa están los 40 días, que es la Cuaresma, ¿no? Entonces parte del año esta Cuaresma. Luego viene la Semana Santa, luego viene el día de Corpus Christi, luego viene el día de San Juan, que acá en Sonora, sobre todo en el sur, en el Mayo, en el Yaqui, sigue siendo muy venerado. Y así se va dividiendo el año en estas fiestas religiosas. Y las fiestas civiles que va a haber en la época colonial va a ser las fiestas por el nacimiento de un príncipe, ¿no? De un príncipe español o de un infante, por la muerte de un rey, que no va a ser una fiesta, va a ser una conmemoración funeraria, pero finalmente va a ser un evento, o por la coronación de un nuevo rey, ¿no? Esas van a ser las grandes fiestas, o la llegada de los virreyes, la llegada de los obispos a los diferentes lugares. ¿Ok? La fiesta es una remasticación también, se dice. ¿Por qué? Porque estamos remasticando lo mismo. Cuando nos festejamos un cumpleaños, pues estamos remasticando que nacimos. Y a los 5 y a los 6 años, y a los 7 y a los 8, va cambiando el tipo de fiesta, dejan de ser piñatas, luego se hacen reuniones de amigos, luego se hacen borracheras, luego se hacen otras cosas, pero seguimos remasticando nuestro nacimiento. No estamos festejando algo nuevo, es nuestro nacimiento, es remasticar algo del pasado, ¿no? Y bueno, ya les decía que rompían con el año, ¿no? Entonces, las fiestas, dice, sin fiesta no hay reminiscencia, es decir, sin fiesta no tenemos como un pasado, como que hacia dónde volver, ¿no? Y hay una autora, en este caso, que dice que la fiesta no se celebra sin motivo, es decir, se trata de una conmemoración, de celebrar algo, de festejar algo, ¿no? Cuando hablamos de una fiesta en forma, claro. El pasado, sin más, dice, no se celebra más que cuando encierra un significado aún actual. Nada más difícil y menos duradero que crear o inventar una fiesta. ¿Qué celebramos nosotros el 16 de septiembre? Por ejemplo, la independencia del país. ¿Es algo que pasó hace cuánto? Bueno, el inicio de la guerra pasó en 1810, hace 215 años, y sin embargo lo seguimos festejando. ¿Por qué? Porque es algo actual. ¿Y por qué es algo actual? Porque seguimos nosotros sintiéndonos muy orgullosos de nuestra libertad, porque seguimos siendo un país libre. Entonces, cada septiembre reafirmamos nuestra libertad, reafirmamos nuestra independencia de España. Entonces, por eso es que encierra finalmente un significado actual. Pudiéramos decir, bueno, es que pasó hace mucho tiempo. Pues sí, pero seguimos defendiendo nuestra soberanía, por ejemplo, y cuando ocurren casos coyunturales como lo que está pasando ahorita con Trump, por ejemplo, ¿no? Que está así haciendo un nacionalismo muy fuerte a nivel Estados Unidos y atacando a las otras nacionalidades, pues más nos sale este fervor, ¿no? Y por lo tanto, pues con más ganas se celebran de repente el 5 de mayo o estas fechas nacionales, ¿no? Ya les decía ahorita, es una fiesta religiosa, una fiesta civil en el viejo régimen, estas fiestas católicas, ¿no? Y luego se va a inventar una tradición en el siglo XIX, es decir, en el siglo XIX vamos a inventar que somos un país. Antes de eso vamos a hacer un reino, el reino de la Nueva España, una colonia dicen algunos, aunque realmente era un reino, un virreinato. Y luego ya en el siglo XIX, cuando se independiza México, se independiza la Nueva España, se crea México, pero antes de eso México no existía, era la Nueva España. Entonces hay que crear México. ¿Cómo creamos México? Pues primero, ¿qué se hace? Una bandera, ¿no? Vamos a tener una bandera y se le va a poner un águila, que es supuestamente la águila que los aztecas encontraron allí en el Anáhuac, devorando una serpiente. Y luego los colores, ¿qué significan? Pues el verde esto, el blanco esto y el rojo lo otro, ¿no? Que viene de la bandera trigarante. Se hace un acta de independencia del Imperio Mexicano, dice el acta original, ¿no? Luego, años después, décadas después, Santana manda a concurso el himno nacional y Bocanegra lo escribe la letra, Jaime Nuno la música y vamos creando un país, un sentimiento de pertenencia a un país. Y de esa manera se inventa la tradición, porque el 16 de septiembre en las fiestas no existía. Nosotros lo creamos, nosotros lo inventamos y se inventa el himno nacional. Y por eso cada lunes se hacen estos honores, en fin. Sin embargo, no fue tan fácil hacer esa invención de la tradición. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX hubo una disputa en el calendario. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar el 16 de septiembre cuando Hidalgo da el grito para iniciar la guerra en 1810 son Dolores, o vamos a celebrar el 27 de septiembre de 1821 cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero entran a la Ciudad de México ya con la independencia consumada? Porque si para efectos reales o más apegados vamos, pues realmente en ese día y en ese año es cuando se logra la independencia, no en 1810. En 1810 se inicia la guerra. Pero entonces, ¿qué vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar a la Virgen de Guadalupe como una fiesta nacional o no? ¿Quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo, ¿no? Pero en ese tiempo se preguntaban, ¿quién va a ser, Miguel Hidalgo o Agustín de Iturbide?
porque Agustín de Iturbide es el que finalmente hace, bueno, el plan de Iguala y declara la independencia de las Españas, etcétera, y se convierte en primer emperador, y lo exilian y luego viene y lo fusilan. Entonces, ¿quién va a ser el padre de la patria? Y va a haber un pleito constante, una disputa entre los liberales y los conservadores en el siglo XIX, por lo menos hasta 1867, que triunfa ya la República con Benito Juárez. Va a haber una disputa entre qué celebrar. Celebramos este calendario cívico, el 27 de septiembre, la Virgen de Guadalupe, el nacimiento de Agustín Iturbide, o celebramos el 16 de septiembre, celebramos a Miguel Hidalgo, a José María Morelos. ¿Qué celebramos, no? Y todos estos conceptos se mezclan, que es el liberalismo, ¿no? Esta idea de que fuera pues un país laico, ¿no? Con mayor libertad de credo, ¿no? Que haya libertad de discusión, etcétera. Está el conservadurismo, que apelaban pues a una tradición más católica, que la religión fuera pues la religión oficial, que hubiera un gobierno más centralizado. Está esta fiesta que es la comunidad, que es cuando se une toda la gente, que les decía ahorita. Está el nacionalismo, que se va creando este sentimiento de nación, pero también se mezcla el concepto de legitimidad, que es el único que no les he mencionado. Cuando se hacen estas fiestas cívicas es para que el gobierno se legitime, ¿no? O sea, si la gente viene y celebra conmigo el grito de independencia, aquí por ejemplo en el Palacio Municipal de ustedes el 15 de septiembre en la noche, va la gente, está legitimando también al alcalde, está legitimando también al ayuntamiento, porque si la gente no va a gritar vivas a México con el alcalde, es signo de un rechazo hacia el alcalde. Si la gente no va en Hermosillo a gritar vivas a México con el gobernador del estado, es un rechazo al gobernador. En Álamos, fíjense, en el 94, yo me acuerdo muy a manera de sueño, pues bueno, gana un partido, pierde la oposición y supuestamente hubo un fraude, todo el mundo dice que sí. Entonces, cuando va a dar el grito de independencia, el presidente saliente, que era del partido que había vuelto a ganar, no un partido de tres colores, entonces todos los del partido blanquiazul citan a la gente para que se paren enfrente del Palacio Municipal de Álamos y que cuando el presidente grita ¡Viva México!, todos levanten la mano y estén con la boca así. Y efectivamente, entonces se llenó de gente abajo y el presidente ¡Viva Álamos! Y la gente callada. Y allá a lo lejos se escuchaban a los que eran de ese partido, pero que no dejaron acercarse al palacio gritando ¡Viva, viva! Pero entonces acá cercano. Entonces, para que vean cómo con estas fiestas pues se legitima o se deslegitima. Ahora, ¿qué otra cosa se buscaba en las fiestas? Esto es en términos generales de las fiestas cívicas y de las fiestas en lo general, pero el tema, si ustedes se acuerdan, es las fiestas del centenario de la independencia en septiembre de 1910, que se buscaba también legitimar pues al gobierno de ¿quién? De Porfirio Díaz. Entonces vamos a ver que el gobierno de Porfirio Díaz se va en ese momento a enarbolar como la continuidad. Ahí vemos la imagen de la litografía de Miguel Hidalgo en 1810, bueno, con la fecha de 1810, y la foto de Porfirio Díaz con el año de 1910. O sea, Hidalgo es el padre de la patria, pero en Porfirio Díaz se están cristalizando todos estos deseos. Porfirio Díaz amplió los trenes, el correo, el telégrafo, el teléfono, construyó edificios. Ya México está dentro del concierto de naciones civilizadas, decían en ese tiempo. Y enseguida podemos ver un programa de las fiestas también del centenario de la independencia, y ahí vemos en 1810, vemos a Miguel Hidalgo. En 1857 vemos a Benito Juárez con las leyes de reforma en 1857 y dice lex, que es ley en latín. Y luego vemos en 1910 a Porfirio Díaz con la palabra pax, que es paz en latín. Entonces fíjense cómo ahí el porfiriato está diciendo que hubo 3 transformaciones, o sea, era la 3T, ¿no? ¿Ok? Era la primera transformación en 1810, la segunda transformación en 1857 con Juárez y la tercera transformación con Porfirio Díaz. ¿Les suena algo eso? ¿Les recuerda algo? Los regímenes políticos van cambiando la visión también de la historia. No cambian la historia, porque la historia ahí está, no la cambian, cambian la visión, la manera de leer la historia, ¿ok? La manera de leerla. Entonces, como Porfirio Díaz cae,
a la vuelta celebran la independencia, el centenario, y en noviembre del 10 inicia la revolución y en mayo del 11 cae, y ya queda como un tirano dictador. Entonces llega la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero, con Venustiano Carranza, con Álvaro Obregón, con Adolfo de la Huerta, etcétera. Triunfa la revolución, se instaura un nuevo régimen y pues luego ya nace un régimen a partir de ahí, y ahorita se habla de que hay otro régimen y entonces es otra transformación. Y entonces la tercera transformación va a ser la revolución. Pero vean cómo va cambiando la historia los propios gobiernos, ¿no? Entonces querían establecer la continuidad histórica entre el México prehispánico y el México de la paz y el progreso de Díaz. Esta es una estatua de Cuitláhuac que está en Ciudad de México, pero hay otra cosa. Vamos a detenernos tantito aquí. En las fiestas del centenario se va a ensalzar mucho la figura del indio, del indígena, sobre todo los indios aztecas, pero ojo, del indio muerto, no del indio vivo, ¿no? ¿A quién van a hacerle esculturas y de quién van a hablar cosas muy buenas? De Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de todos estos aztecas que sucumbieron al yugo español, de todos estos huetlatoanis que tuvo el imperio azteca o el imperio mexica, pero ya están muertos, pues, ¿no? No son indios incómodos, ya están muertos, se murieron hace 500 años y eran reyes, no son indios incómodos, pero en cambio, en la época, pues se va a estar persiguiendo o exterminando los yaquis, se va a estar exterminando los mayas en Yucatán y se va a estar discriminando a los indios de todo el país, pero muy particularmente a los del centro de México. De hecho, para las fiestas del centenario en la Ciudad de México, en 1910, un grupo de damas ricas, ¿no?, de la élite, va a hacer una campaña de pantalonización para darles pantalones regalados a los indios y que dejen de usar los calzones de manta, porque como iban a venir todas las embajadas extranjeras, las legaciones de España, de Austria, Hungría, de Alemania, etcétera, era muy feo a la vista ver a los indios con zapetas o con taparrabos de manta. Entonces se hace una serie de fiestas en la Ciudad de México para hacer esta campaña de pantalonización. Y se los daban a los indígenas y los obligaban y los multaban, no los dejaban entrar a la ciudad si no iban con ese pantalón en los días por lo menos el mes que duró las fiestas. Ahora, ¿para qué sirven las celebraciones? Aparte de todos los que les he dicho, pues para educar a la población, ¿no? Si hay una celebración del 15 de septiembre y 16 aquí en la ciudad y un desfile, pues los niños se enteran que existió Hidalgo, que existió Allende, que existió doña Josefa Ortiz de Domínguez, etcétera, para perpetuar la idea en la mente de la gente, para instaurar ideas, ¿no? Obviamente se empieza a festejar el 20 de noviembre de 1900, bueno, el 20 de noviembre a partir de la Revolución de 1910, entonces se instaura en la mente de la gente no solamente que el 16 de septiembre nos independizamos, sino que el 20 de noviembre logramos esta otra independencia, digamos, ¿no?, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y el 5 de mayo, digamos, como esta independencia de Francia, y como les decía ahorita, para legitimar. Sin embargo, estos eventos en el Porfiriato van a ser un evento que van a ser juntos, pero no revueltos, ¿no? Es decir, ahí podemos ver, por ejemplo, es una ceremonia cívica en Álamos, están inaugurando el kiosco en 1904, al centro vemos a la élite. Ahorita ustedes no alcanzan a ver bien, pero en la foto original se ve claramente los vestidos y que los hombres andan vestidos de traje, ¿no?, de frac, con sombrero de copa, etcétera. Luego vemos el espacio de la plaza, o sea, de los jardines vacío, y alrededor vemos a la población menesterosa, vemos los sombreros de palma, ¿no? O sea, vemos a los indígenas, a los pobres. Entonces, todos están celebrando el acontecimiento, están juntos, pero nunca van a estar revueltos, ¿no? Porque las fiestas también en el Porfiriato, y sobre todo las del Centenario, van a ser para estructurar a la población. Yo soy yo, tú eres tú perteneces a tal clase, yo a tal clase, yo soy escolar, yo soy del gobierno, yo soy militar, yo soy religioso. Entonces tiene que quedar muy clarita cómo está la estructura social, e incluso para eso van a usar los desfiles, las procesiones cívicas le llaman, que van a ir organizadas dependiendo de las funciones o de la etapa de la vida de la persona. Van a ir los niños de las escuelas, van a ir el gobierno municipal, el gobierno del estado, los representantes de la federación, van a ir carros alegóricos, sociedades de artesanos, mutualistas, etcétera, y atrás va a ir el pueblo, ¿no? Van a empezar también en esa época las leyes secas. Yo creo que muchos de los que están aquí saben a lo que me refiero, exactamente a lo que están pensando, a esa ley me refiero, es decir, se va a prohibir tomar en los eventos.
pero se les va a prohibir tomar a los pobres, ¿no? Ahí los documentos dicen que no se va a vender aguardiente, no se va a vender mezcal, no se va a vender pulque, etcétera, porque las clases menosτερosas o la plebe se alborotan y entonces hacen muchos desmanes. Pero en cambio, en las fiestas, en las recepciones de la élite, ahí sí se van a poder ofrecer bebidas alcohólicas, ¿no? Y la bebida alcohólica de ese tiempo, que va a ser muy, muy famosa y que van a tomar las élites, particularmente van a ser dos: el whisky y la cerveza. De hecho, la cerveza en esa época se va a hablar de que hasta tiene propiedades nutritivas y que es muy bueno tomarla porque, bueno, es una bebida principalmente de Alemania, entonces todo lo que venía de Europa y particularmente de los países como nórdicos, ¿no? Pues era muy, muy bien visto. Y la estructuración que les decía ahorita. Y bueno, para eso van a ser las procesiones cívicas, ¿no? Para estructurar al pueblo. Va a estar el pueblo celebrante y el pueblo participante, ¿no? Participan los que pertenecen como a estas, no necesariamente ricos, porque los niños de las escuelas no eran ricos necesariamente, pero eran estos mexicanos que querían formar en ese tiempo. Justo Sierra mencionaba, tenemos que crear un nuevo mexicano, decía, otro mexicano, no los que están, los mexicanos que están ahorita prácticamente, decía, pues no sirven para mucho, entonces hay que crear unos nuevos mexicanos. Y aquí, por ejemplo, nuevamente vemos al pueblo celebrante, vemos hacia las élites y vemos acá alrededor la gente humilde presenciando esta estructuración y presenciando esta celebración. Y bueno, aquí tengo un acercamiento más de la imagen que les comentaba ahorita. Ahora, ¿cómo se van a organizar las fiestas? Se va a crear una junta patriótica que van a ser puros hombres y que van a ser los hombres principales de cada ciudad, ¿no? O de cada población donde va a haber una fiesta, en este caso las fiestas del centenario. Se crea una junta patriótica con un presidente, un secretario, un vicepresidente, vocales, etcétera, quienes se van a encargar primero de hacer el programa de las fiestas, en qué va a consistir, si van a tirar cohetes, si van a invitar a X banda de música del regimiento tal, etcétera, si va a haber recitaciones, dónde va a ser el desfile, cuándo, a qué horas, etcétera. Pero aparte se van a encargar de recolectar el dinero. No todo lo pagaba el gobierno asignaba una cantidad, 50 o 100 pesos, que en aquel tiempo era mucho dinero, para las fiestas, pero aparte la Junta Patriótica tenía que hacer actividades para seguir juntando dinero. Los preparativos. Antes de 1910 hubo una gran fiesta a nivel nacional que fue el centenario de Benito Juárez, en el 21 de abril de 1906. Aquí estamos viendo el periódico El Centinela de Hermosillo de marzo de 1906, ¿no? Y bueno, este centenario de Benito Juárez sirvió para que, fue como un ensayo, ¿no? O sea, fue como digamos un ensayo, digamos como lo que es ahorita este primer simposio, que es un ensayo de lo que seguramente va a ser el segundo, el tercero, el cuarto y que cada vez va a estar mejor. Pues así, vamos a hacer el festejo del centenario de Juárez en 1906 para ver qué funciona, qué no funcionó tan bien y qué vamos a hacer en 1910. Todo el país, el 21 de marzo de 1906, todo el país, todos los pueblos, los ranchos, hasta ranchos relativamente pequeños de 100, 200, 300 habitantes, festejaron a Benito Juárez. Todos, no hubo uno solo que no lo festejara por instrucción del presidente de la República. Incluso se mandaron a hacer retratos en litografías que los pusieron en los frentes de todas las trenes, de todos los ferrocarriles que había en esa época, de todas las máquinas, para que todo el 21 de marzo estuviera Benito Juárez al frente del tren. Entonces, en 1908 se conforma la Comisión Central de Sonora, presidente, todos eran de Hermosillo, presidente Dionisio González, el vicepresidente Ernesto Camus, Manuel Loaiza, etcétera, y ellos se van a encargar, y ahí vemos el sello de la Comisión del Centenario de la Independencia de acá de Hermosillo, de la Comisión Central, y ellos se van a encargar de organizar todas las festividades con relación al centenario acá en Sonora. También aquí vemos, por ejemplo, la invitación para el Teatro Noriega. Ahí vemos el Teatro Noriega que estaba en Hermosillo, que ahorita ya desafortunadamente no está. Y vemos la invitación para que asistan a una velada que iba a haber en X noche de agosto de 1910, precisamente para recaudar fondos a beneficio del centenario, de las fiestas del centenario de la Independencia, en este caso en Hermosillo. También los trenes empezaron a ofrecer excursiones, como se iba a festejar de manera muy grande, empezaron a ofrecer excursiones a Ciudad de México, a Guadalajara y también, incluso aquí dentro del estado, a los siguientes puntos. Ahí vemos Nogales, Hermosillo, Guaymas, Álamos y Culiacán y Mazatlán en el caso de Sinaloa. Entonces ofrecieron excursiones, ofrecieron tours prácticamente, donde te vendían un boleto a un precio mucho mejor, mucho más bajo, para que a partir del 11 de septiembre
salieras tú cuando quisieras y pudieras regresar máximo el 25 de septiembre y pudieras ir a alguno de esos lugares a festejar la independencia, porque obviamente se iba a festejar mucho más grande en Guaymas que lo que se podía festejar quizá en Altar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera. Incluso las cervecerías o las empresas, así como se hace ahora, también lanzaron sus campañas. La cervecería de Hermosillo, que ya no existe, pero que existió, lanzó la cerveza Centenario, ahí podemos ver una de las etiquetas, y le pusieron ese nombre precisamente para conmemorar el centenario de la independencia del país. Y esa cerveza siguió ya muchos años, creo que hasta los años 40 o 50 se siguió produciendo porque gustó mucho a la gente, ¿no? Entonces se siguió produciendo por mucho tiempo. Y bueno, finalmente se hicieron los programas para las fiestas. Aquí vemos el programa publicado en el periódico El Fronterizo, en Hermosillo, en septiembre de 8 de 1910. Vemos el periódico El Imparcial de Guaymas, que también de septiembre de 1910. Ya no se alcanza a ver tan claro porque pues es un periódico que tiene 115 años, pero fue impreso a dos tintas, tinta verde, tinta roja, sobre el papel blanco, ¿no? Para celebrar de esta manera también pues la independencia, darle más realce. Y los periódicos se llenaron de biografías de los héroes nacionales, pero también de biografías de Porfirio Díaz, también de biografías de Ramón Corral y de Benito Juárez y de Ignacio Zaragoza, porque todos estos hombres y 2 que 3 mujeres por ahí, pues habían ayudado a que México fuera independiente, no solo en 1810, sino a través de esos 100 años. Recuerden que habíamos tenido 3 guerras extranjeras, la de los pasteles contra Francia, la de contra Estados Unidos entre 46 y 48, que nos costó medio país, y posteriormente la segunda intervención francesa en la década de 1860. Ahorita vamos a hablar sobre cómo más o menos fueron las fiestas, ¿no? Así rápidamente. Aquí vemos los programas, el de Arizpe, que está a 3 colores, bueno, a 2 colores, verde y rojo, sobre en aquel tiempo un papel blanco, ahorita ya está pues amarillo. Enseguida vemos el programa de Álamos. Si se fijan, también tienen mucha similitud, las fechas, 1810, 910, la efigie de Hidalgo, Honor y Gloria, Gloriosa Libertad, etcétera. Y aquí tenemos el programa de las fiestas del centenario en Cananea. Me voy a detener tantito aquí porque para mí fueron las mejores fiestas que hubo en Sonora, las fiestas de Cananea. Tan así que incluso es el único lugar donde se publicó un pequeño libro, un pequeño folleto con piel de venado de portada, que es el recuerdo del centenario de la independencia de México, las fiestas en Cananea. Este es un librito original que me hicieron llegar fotos de allá de un señor que lo tiene en Cananea. Y bueno, ahí se recoge el programa, pero también se recoge lo que va a ser todos los discursos que van a pronunciar y las inauguraciones de la obra pública que se va a hacer. Desafortunadamente, cuando yo hice mi tesis de maestría, no conocía este libro. Y además, este librito trae muchas fotos de cómo fueron los festejos en Cananea. Ahí vemos el antiguo Palacio en Cananea y los desfiles que se hicieron por el Ronquillo, por toda la zona principal de Cananea. Aquí vemos las legaciones extranjeras. Recordemos que Cananea va a ser la gran metrópoli de Sonora en el Porfiriato, más que Hermosillo, más que Guaymas, más que Nogales, más que Álamos. Va a ser Cananea, es la que va a tener más población, alrededor de 20,000 habitantes, si no mal no recuerdo, o creo que hasta más. Y va a tener diversas legaciones. Ahí vemos las banderas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Japón, de Suiza, de Austria-Hungría, del Imperio Alemán, de Noruega, creo, de Inglaterra también está la bandera, de Italia, de Grecia, porque va a haber consulados y legaciones de todos esos países en Cananea y también en Guaymas. Abajo se alcanza a ver incluso la bandera de Japón y ahí van con carruajes y todo desfilando. Y algo de que me va a gustar mucho a mí de las fiestas en Cananea, por eso les digo que para mí creo que son las mejores, es que entre los festejos va a haber juegos de béisbol. El béisbol va a ser un juego relativamente nuevo en Sonora, va a tener como 3, 4 años, 5 si acaso. Yo creo que se empezó a jugar en Guaymas, si no estoy equivocado, pero entonces va a haber juegos entre el Club de Douglas y el Club de Cananea, y lo van a denominar Gran Juego de Pelota. Y ahí vemos, esta es una foto original tomada en septiembre de 1910, donde están jugando béisbol contra Douglas. No sé, no he encontrado un reporte de quién ganó, si ganó Douglas o ganó Cananea. Fueron 3 juegos, 3 encuentros, una serie normal, ¿no? de tres juegos en esos días. Pero aparte la foto es más llamativa porque estamos viendo un juego moderno, que era lo que quería el país en ese tiempo,
Es un juego además entre dos naciones o entre dos pueblos, Cananea y Douglas, entre México y Estados Unidos, pero además vemos al fondo el ferrocarril y echando la fumarola, ¿no? Que en aquel tiempo era el signo mayor que podía haber de progreso. Entonces esta foto tiene una gran significación. Aquí podemos ver también fotos de la celebración en Guaymas. Vemos ahí que está arreglado el palacio, vemos ahí también los desfiles de la gendarmería, de los negocios, etcétera. Y también algo importante es que en las fiestas, y particularmente las de centenario, se van a inaugurar mucha obra pública. Les decía ahorita, la brecha social se abrió, había muchos más pobres y muy poquitos ricos, pero entonces con la obra pública se materializaba este avance y era un poco como tú, aunque fueras pobre, sentir que avanzabas, ¿no? O sea, yo soy muy pobre, pero en Cananea hicieron un palacio municipal muy bonito, entonces pues sí, hay algún avance, ¿no? Aunque yo sea muy pobre y viva allá muy humildemente, pues hay como un avance, ¿no? Aunque yo viva en Empalme de manera muy miserable, pero el tren está pasando por aquí y trae muchas mercaderías, no, pues el gobierno de don Porfirio Díaz está funcionando. Me recuerdo un poco, bueno, no son de Hermosillo, ni yo tampoco, ¿no? Pero la gente de Hermosillo se siente muy emocionada porque Karim León está construyendo una mansión ahí preciosa y están encantados, pero nadie va a ir nunca a conocer esa mansión, nunca lo van a invitar a bañarse en la alberca ni a comer en ese comedor. Sin embargo, la gente está fascinadísima porque está construyendo una mansión Karim León en Hermosillo. De esa manera se sienten partícipes de su éxito, ¿no? Así de que, ay, el éxito de él es el éxito mío. Y no es cierto, pero bueno, lo mismo hacía la obra pública en esa época. Entonces, Porfirio Díaz, 3 años antes del centenario, en 1907, va a decir esta frase: el primer centenario debe detonar el mayor avance del país con la realización de obras de positiva utilidad pública y de que no haya pueblo que no inaugure en la solemne fecha una mejora pública de importancia. Me voy a brincar, se proyectaron construir 1,419 obras en todo el país, realmente se construyeron 862. Por ejemplo, en Arizpe, ahorita les voy a decir que inauguraron, ¿no? Pero festejaron con globos aerostáticos, con globos de Cantoya, que eran una novedad para aquella época, con fuegos de artificio, con orquestas y procesiones. En Álamos los desfiles empezaron a las 4 de la mañana, demasiado temprano, pero era para evitar los calores. También tuvieron serenatas en la plaza, fuegos artificiales y tiraron globos con figuras de Miguel Hidalgo, figuras de José María Morelos, etcétera, los tiraron al aire cada que lo permitía el clima, ¿no? Entonces era una novedad para la gente. En Hermosillo las fiestas duraron 7 días, hubo varios bailes, tiraron fuegos artificiales desde el Cerro de la Campana, inauguraron la Casada Centenario, hicieron una fiesta para niños, que eso es algo muy importante, con piñatas, con dulces, y les regalaron juguetes en el marco del centenario para niños pobres. Entonces, fíjense cómo estaban incluyendo las infancias para que pues las infancias también participaran de esto. Llenaron con focos, con iluminación toda la plaza, al igual que en Cananea, y en Guaymas se unieron Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania en los, en los desfiles. ¿Qué obras se inauguraron en Sonora? Y ya con esto voy a cerrar porque ya tenemos el tiempo encima. En Álamos una escuela primaria, en Hermosillo una fuente pública y el Paseo Centenario. En Magdalena el reloj público que estamos viendo ahí, que ya lo tiraron, que ya no existe. En Ures un arco conmemorativo y un kiosco. En Cananea 3 escuelas municipales y una calle nueva, la avenida Juárez. En Guaymas 2 plazas y un kiosco. En Echojoa una casa municipal y una cárcel. En Navojoa un dique de contención y una pipa para regar las calles y que no hubiera polvo, ¿no? A mí me da mucha risa porque pues es un problema que todavía tienen en Navojoa. En Tubutama se enderezó una calle. Pero fíjense, o sea, eso lo presentaban como un gran avance, ¿no? Se enderezó una calle, se compró una bomba para el agua y una pila, y embellecieron la plaza pública. En Arizpe recompusieron el Palacio Municipal, la cárcel y las escuelas. En Bacuache, esto también nos habla de las necesidades. Ahorita les decía, en Navojoa compraron una pipa para que no hubiera polvaredas, en Álamos hicieron una escuela, en Guaymas embellecieron plazas, en Tubutama componen una calle, pero por ejemplo en Bacuachi compran una docena de bancas de fierro, un farol y postes de madera para el cerco de la plaza. ¿Por qué? Porque era el centro de reunión, ahí bailaba la gente, ¿no? Entonces era como el centro social. En Fronteras abrieron una calle que comunicaba con la estación de trenes. En La Colorada, otra vez, una docena de bancas. Y fíjense, se empieza con la nomenclatura de las calles y la numeración de las casas, algo muy moderno también para esa época, ¿no? Y se puso una primera piedra.
para la cárcel. En Nogales, bueno, un kiosco y el camino hasta Altar, unieron la villa de Altar y Nogales por un camino. En Bacerac, igual, bancas de madera, se arreglaron banquetas en Babiácora, bancas de fierro en Cumpas. Entonces vean cómo estas son pequeñas obras, pero que van a tener para la época pues un gran impacto, ¿no? Y que cada pueblo pues va a tratar de hacer una mejora pública. En Altar no lo traje, creo, pero en Altar pusieron una bomba de agua también para regar la plaza. En Caborca querían poner unas lámparas de acetileno de un aceite moderno que había en esa época. Llegaron las lámparas, pero no tenían quien las pusiera porque no había como un especialista, pues no las pudieron poner para la fecha, después las pondrían, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera fueron celebrando y de esta manera el régimen quiso decir, miren, todo esto hemos logrado, por eso es que proyectaron todas estas obras, ¿no? Y sí, dice, la arquitectura pues funciona como un lienzo en que se pueden plasmar desde los más mezquinos hasta los más nobles discursos. ¿Por qué dice, y ya con esto cierro, por qué dice esta frase? Porque un noble discurso, por ejemplo, pues puede ser educar a la gente en las escuelas, curarlas en los hospitales, meter a la cárcel a los delincuentes para que pues la gente esté segura, tener hospitales psiquiátricos como la Castañeda, que ahorita lo veíamos, aunque no se lo señalé, para curar a la gente mental. Pareciera que es un noble discurso, pero el discurso mezquino que había atrás de eso es que en el porfiriato también se quería hacer una limpieza social, se llamaba. Entonces, al momento de tener manicomios y tener cárceles, se hacía pues una limpieza de la sociedad. Ya no iban a andar los locos por las calles, pero no era por curarlos, ¿no? Sino era para sacarlos de las calles, de este mal aspecto. Y también sacar a los delincuentes era también como una manera para limpiar la sociedad, no necesariamente regenerarlos. Entonces, bueno, la arquitectura va a tener estas dos funciones. Y ahí vemos una foto del mercado de Hermosillo cuando está en construcción. Se puso la primera piedra en 1910 y esa foto es como en 1912 o 13, que por cierto el viernes se va a reinaugurar. Aquí vemos la fuente que se inauguró en Hermosillo, que ya no existe, que estaba en el puro centro, muy céntrica de la ciudad. Una estatua de Miguel Hidalgo que también se construyó y que esa todavía existe en Hermosillo. Se colocó esta placa donde nació Jesús García, que todavía existe esta placa en el Parque Madero en Hermosillo. Y bueno, cierro con esta cita de Pedro Enrique Calzadilla, un investigador para Venezuela. Porque otra cosa, en todos los países americanos se realizó esta misma dinámica de fomentar el nacionalismo. Entonces dice Pedro Enrique Calzadilla, una liturgia cívica repetida en todos los rincones del país y con una sostenida periodicidad terminará por convertirse en una preciosa herramienta de pedagogía republicana. El trabajo quedaba cumplido, dice, el poder se representaba, se legitimaba y ensayaba su fortaleza. La inversión fue mucha, pero los dividendos obtenidos, dice, no son en nada despreciables y pues hasta la fecha seguimos nosotros festejando lo que se empezó a festejar en el porfiriato o en los últimos años del gobierno de Benito Juárez. Y pues muchas gracias. Y como me tengo que retirar ahorita rápido para alcanzar un vuelo, no sé si alguien tenga así rápidamente una pregunta, un comentario, una o dos personas, si tienen alguna pregunta, si no, pues... Bueno. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Voluntaria? Sí. Adelante. Solamente mencionaba que es la capital de Baja California, se inauguró un monumento a los pioneros, en 1910, se inauguró el monumento a Miguel Hidalgo, se inauguró el Teatro Centenario y el Palacio Municipal, así como obra pública. Sí, claro. ¿Nadie más? Bueno, sí, adelante. Quiero felicitarlo por su plática. Nos motivó bastante y es muy interesante y aprendimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Procedemos a otorgar el reconocimiento al doctor Juan Carlos Holguín Valderrama. Voy a proceder a leer. Por su valiosa participación en el primer Simposio Binacional de Identidad y Frontera, Perspectivas desde el Noroeste, con su conferencia magistral Las Fiestas del Centenario en Sonora, Apoteosis del Porfiriato, contribuyendo con su conocimiento y experiencia al fortalecimiento del diálogo académico y cultural entre comunidades del noroeste de México y su zona fronteriza. Un fuerte aplauso, por favor.
Antes de cerrar el evento con las palabras de la directora, me gustaría hacer 2 comentarios breves. El primero, me gustaría tomar una foto, primero con los conferencistas del día de hoy y luego con todo el público. Ahorita que se tomen para acá, que pasen los conferencistas. Les agradecemos enormemente su asistencia y les cedo la palabra a la directora. Aplauso, por favor. Me quedó muy alto. Pues, no, está bien. Muchas gracias a todos los presentes. Creo que fue unas mesas súper importantes para nuestro municipio, porque pues, como dice, estamos lejos, pero cerca, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos y tenemos que ver, somos principio y fin de Sonora, aquí San Luis Río Colorado, pero con mucho gusto, muchas gracias por estar aquí presente, venir desde lejos a compartirnos toda esta información, algo que es muy importante para nosotros en cuestión de historia, y vamos a seguir buscando a través con sociedad y gobierno, como les comentaba, tratar de buscar más de nuestra historia para dejarla sentada y fundamentar cada una de las palabras que nosotros digamos, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí presentes. De igual forma, aquí siempre van a tener las puertas abiertas en San Luis para volver, porque realmente sí los queremos volver a invitar por el tema de que es algo muy importante y es de beneficio para nuestra comunidad, ¿no? Muchas gracias a todos los asistentes.